pues prácticamente el diagnóstico de salud, ¿no? Esta última unidad nos vamos a centrar en lo que es justo en lo que es el diagnóstico de salud. Espérenme, ya, creo que ya se ve mejor la pantalla. Sí, ya se ve completa, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito de esto pública, y lo primero que les va a llamar la atención es, pues, ¿por qué demonios no se hace, no? ¿Por qué pareciera que en la práctica no se hacen, no se toman las decisiones que deberíamos fundamentar de la mejor manera posible, ¿no? Esta es una presentación, es la presentación del departamento. Vamos a retomarla y platicamos de ella, ¿no? Espero que ya hayan hecho la lectura asignada de este capítulo 13 del libro de la doctora Moreno Altamirano. ¿Qué esperamos aprender de este tema, ¿no? Primero, identificar componentes y etapas del diagnóstico de salud comunitario. Ahorita vamos a hablar primero de la definición, que es cada uno de estas partes, qué es diagnóstico, qué es salud, qué es comunitario, la importancia y las limitaciones de los diagnósticos, ¿no? Y más como médicos de primer contacto, qué es lo que tenemos que hacer, o médicos de primer nivel, qué es lo que tenemos que hacer. Hay que identificar las distintas metodologías. Tal vez no nos dé suficiente tiempo de hablar de las metodologías que existen para hacer el diagnóstico de salud, pero bueno, ya lo retomaríamos en otro momento, ¿no? Y un punto muy importante que particularmente nos falta identificar y darnos cuenta a nosotros como profesionales de la medicina es identificar esta importancia del trabajo multidisciplinario, ¿no? A veces sí nos quedamos únicamente con esta medicina hegemónica, ¿no? Sobre las demás ciencias de la salud, que bueno, poco a poco y desde nuestra trinchera también tendremos que ir rompiendo poco a poco. Entonces, diagnóstico comunitario de salud. Se pretende, ya esta práctica se cambió hasta el final, o este tema se cambió hasta el final, porque queremos consolidar o tratar de retomar todo lo que hemos visto durante el ciclo escolar, ¿no? Llevarlo de la teoría a la práctica, integrar de lo que vimos desde estadística, epidemiología, retomar mucho. Este va a ser un tema muy importante, el de determinantes sociales, lo que vimos sobre el derecho a la salud, sobre los distintos sistemas de salud, y sobre todo queremos invitarlos mucho a platicar y a participar con ese pensamiento crítico y de decir, bueno, ¿y por qué no se hacen las cosas, o por qué sí se hacen las cosas, o cómo podríamos mejorar algunas de las cosas que vemos en esta parte del diagnóstico comunitario, ¿no? Entonces, para fines prácticos, lo que queremos es aplicar todo lo que hemos aprendido hasta el momento, y lo que nos falte de aplicar o nos falte de aprender, retomarlo para poderlo aplicar en esta parte final del curso. Primero, ¿alguien me quiere decir qué es un diagnóstico? La palabra diagnóstico. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Pues es como el proceso para identificar algo, ¿no? Es el diagnóstico para identificar algo, ajá. No, el Eh, proceso para identificar algo. Proceso. entonces, nada más así, proceso para identificar algo. Adelante, Isabel. Bueno, en medicina sería como que se basa en signos y síntomas, ¿no? Se basa en signos y síntomas. Todavía no llevan semiología, pero lo van a llevar el siguiente semestre, en tercerito lo van a llevar. Ok, el diagnóstico es aquello, toda esa información que utilizamos, principalmente signos, síntomas auxiliares de diagnóstico, que utilizamos para integrar un posible diagnóstico en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, a eso deberíamos o podríamos entender como diagnóstico. Ahora, ¿qué será un diagnóstico comunitario? Todavía no llegamos a la parte de salud. ¿Qué es un diagnóstico comunitario? Ustedes hablen, no levanten la mano, ustedes hablen. De por sí no hablan tanto, entonces ustedes hablen.
Pues puede ser que, como ya habían dicho que, por ejemplo, en un paciente sería los síntomas, pues comunitario suena a muchas personas, entonces puede ser que sea como los problemas de una comunidad o algo así. Los problemas de una comunidad, ok, poder llegar a una conclusión con distintos datos, con distinta información que obtenemos de la comunidad. Ok, como que esto va tomando forma. Y si le agrego diagnóstico comunitario de salud, ya todo junto, ya supimos que es un diagnóstico, ya supimos, más o menos nos dimos una idea de por qué es comunitario, qué podríamos agregarle o decir para hablar de diagnóstico comunitario de salud. ¿No? ¿Nadie? Pues como una investigación que, pues para conocer la situación de salud de una población como más específica, ¿no? Sus problemas de salud y sus necesidades. Muy bien, muchísimas gracias, Edith. Vamos a seguir avanzando, ¿no? Entonces, este diagnóstico, como lo van a ver, insisto, hay muchas cosas que pues, están muy chiquitos, están en el primer año y se tienen que ir familiarizando para que poco a poco puedan construir y adquirir más conocimiento. Es este proceso sistemático que utilizamos para identificar, uno, para identificar los problemas de salud, que aquí viene la primera interrogante. Ya con todo lo que vimos del sistema de salud, con lo que vimos de epidemiología, la pregunta es, ¿verdaderamente nuestras autoridades encargadas de tomar las decisiones en salud no pueden identificar los problemas de salud? Es decir, no hacen diagnósticos comunitarios, pero bueno, ahorita lo retomamos. Hay que medir su magnitud. Vamos a hablar un poquito de esto respecto al método Hanlon y cómo vamos a definir magnitud. Vamos a analizar la distribución de estos fenómenos en salud. Vamos a tratar de comprender los factores sociales que se asocian al comportamiento de las enfermedades y algo muy importante que no se hace, establecer prioridades, ¿no? Estos elementos son base para poder decir que se hace una auténtica y verdadera planeación en salud pública. No sé si alguien haya viajado por el sur de la ciudad últimamente, particularmente sobre la calzada de Tlalpan, entre el viaducto y el Estadio Azteca. ¿Alguien ha pasado por ahí últimamente? No, nadie, todos viven al norte, nadie vive por allá al No, sur de la ciudad. sigo cerca, pero no he pasado por ahí últimamente. Bueno, sí saben que viene el Mundial ya en unos meses aquí a la ciudad. Sí, sí, sí. Ok, entonces están, y lo digo entrecomillado, están arreglando calzada de Tlalpan, metieron una ciclovía, modificaron un tanto el tránsito de esa zona, también se afectaron algunas áreas verdes y ahorita están cambiando toda la banqueta. O sea, toda la banqueta de calzada de Tlalpan desde viaducto hasta el Estadio Azteca y un poquito más adelante, están cambiando toda la banqueta, pero literalmente solo la banqueta sobre calzada de Tlalpan. Es decir, las calles aledañas se van a quedar como están, con las banquetas que tengan, como las tengan. Y solamente se va a cambiar con piedra rosa, gris y blanca, aparentemente de cantera, no me he detenido a ver, pero van a cambiar solo la que está sobre calzada de Tlalpan. ¿Cómo tomaron esta decisión? Hicieron un diagnóstico y dijeron, necesitamos poner una ciclovía en calzada de Tlalpan y necesitamos cambiar las banquetas en la calzada de Tlalpan. ¿O cómo se les ocurre que hayan tomado esta decisión? ¿En Yo qué digo basaron su que, análisis y su diagnóstico? yo digo Ajá. que dijeron, ¿no? Es la calle más principal al Estadio Azteca y aquí van a ver más los turistas, hay que renovarla. Punto importante, ¿no? Turistas, vamos a renovarla. Los locales, que se frieguen. No les importamos. Va a haber turistas, vamos a modificar la calzada de Tlalpan. ¿Y la ciclovía, Saúl? La ciclovía, ¿por qué crees que lo hayan?
Pues a lo mejor para que vieran los mismos turistas que, o sea, sí puede ser que a lo mejor sí piensen un poco más en el ámbito de la contaminación, pero a lo mejor para que vean que ya somos un país como más primer mundo y que ya no nos movemos más en bicicleta o algo parecido. Ok. ¿Y tú crees que alguna de esas personas que tomaron esas decisiones sobre Calzada de Tlalpan hayan hecho un diagnóstico, hayan analizado la información disponible para tomar una decisión y tratar de resolver algún problema o siquiera de facilitar la vida de las personas que a diario utilizamos Calzada de Tlalpan? Pues a lo mejor sí, pero yo a lo mejor se enfocaron en un punto más económico que en un punto como más de poblacional. No sé cómo explicarlo, pero a lo mejor puede ser que sí, pero sobre el ámbito económico, ¿no? Lo hiciste perfectamente, yo no sé por qué decir que no supiste cómo explicarlo. Comparto contigo, ahorita vamos a tratar de profundizar y llevarlo a esta parte de diagnóstico comunitario. Pues efectivamente, la FIFA les dijo, los estadios tienen que cumplir con esto. Y no sé si sepan, bueno, yo ni en sueños podría ir a un partido del Mundial. Los partidos están, digo, los boletos están exageradamente, exorbitantemente caros. Pero la FIFA les dijo, aparte de que el estadio tiene que estar con ciertas condiciones, la cancha en ciertas condiciones, pues no va a haber estacionamiento. ¿Sí sabían eso? No va a haber estacionamiento en el Estadio Azteca. Todo va a tener que ser por otros medios de transporte, privilegiando el transporte público. Y debe haber una ciclovía hacia el estadio de ida y de regreso. Entonces la FIFA le puso ciertos requisitos a la Federación Mexicana de Fútbol y al gobierno de México para cumplir y que pudiera celebrarse el Mundial en el Estadio Azteca. Hicieron un diagnóstico de cuáles eran las necesidades de las personas que vivimos en Tlalpan, Coyoacán. No, no se preocuparon por nuestras necesidades, no se preocuparon por ninguna otra cosa más que con cumplir con este criterio económico que puso la FIFA para que poder realizar el Mundial de Fútbol en el Estadio Azteca. Entonces, no se hizo un diagnóstico, ¿no? Todo este choro para decir no, no se hizo un diagnóstico. Fue meramente arbitrario, fue meramente arbitrario como consecuencia de este evento deportivo, económico, social que es el Mundial de Fútbol, ¿no? Pero en realidad se tomaron decisiones arbitrariamente. Bueno, eso es un ejemplo de lo que no tienen que hacer, ¿no? Idealmente, el diagnóstico, tanto el diagnóstico clínico, que es el que hacemos, clínica se refiere a todo aquello que hacemos en la cabecera del paciente, ¿no? Cuando escuchen en el ámbito clínico o el espectro clínico, incluso van a llevar epidemiología clínica más adelante, nos referimos a todo lo que hace teniendo como objetivo o motivo el paciente, ¿no? De hecho, clínico literalmente en su etimología significa al lado del paciente o a la cabecera del paciente. Y comunitario, pues bueno, tiene que ver con esta vida en comunidad, ¿no? Vemos la primera diferencia. El diagnóstico clínico lo hacemos sobre un individuo, buscando cuáles son todos aquellos hallazgos, tanto signos y síntomas que nos dan ciertas características, construimos una entidad nosológica y hacemos un diagnóstico. Generalmente no hacemos un diagnóstico etiológico, pero hacemos un diagnóstico. Si no me explico claramente en lo que digo, tienen dos opciones: me interrumpen y preguntan o se esperan a tercerito para que puedan solventar esas dudas, ¿no? Y en el diagnóstico comunitario vamos a evaluar a la población. En la prepa debieron haber leído la política de Aristóteles, que es así como que la segunda parte de la República de Platón. En la política, Aristóteles menciona que el conjunto mínimo funcional de la humanidad no es el individuo, sino son las pequeñas comunidades, aquellas pequeñas poblaciones que comparten ciertas características sociales, culturales y también de salud, ¿no? Ya lo vimos en los determinantes sociales, el lugar donde vivimos determina cómo vivimos, de qué nos enfermamos y cómo morimos, ¿no? Eso es un hecho que
Desde los griegos hace más de 2000 años ya habíamos o ya se había vislumbrado que la población es esa parte fundamental para el estudio de la humanidad. En el diagnóstico clínico vemos signos y síntomas. En el diagnóstico comunitario vemos indicadores. Para la siguiente sesión, busquen cuáles son esos indicadores, cuáles son esos, alguien debería de podernos platicar cuáles son esos estándares internacionales, o bueno, búsquenlos ahorita. Hay un indicador que dice cuántos médicos, cuántas enfermeras y cuántas camas per cápita debería tener un sistema de salud para poder satisfacer las necesidades de la población. A ver si alguien lo encuentra ahorita, si no se los encargo para la siguiente sesión. El objetivo fundamental del diagnóstico clínico es poder establecer un tratamiento a esa entidad nosológica que estamos entendiendo para poder revertir el estado morboso y llegar nuevamente a un estado de salud o a un estado previo a que se presentara la enfermedad. En el diagnóstico comunitario lo que pretendemos es realizar planeación tanto de insumos, tanto de actividades como de acciones de salud que mejoren o eviten el cambio de salud a enfermedad en las poblaciones. Esperamos a través del diagnóstico clínico eventualmente llegar a una curación o un estado anterior a la enfermedad, porque bueno, curación tiene ciertas características que, insisto, ya verán en sus ciclos clínicos que no son tan fáciles de cumplir, ¿no? Ya también hablaremos de los indicadores hospitalarios. Y en el diagnóstico comunitario lo que queremos es lograr esa prevención y control, ¿no? Y vamos a hablar nuevamente del tema de moda, sarampión, ¿no? Cómo se dejaron de hacer todos estos diagnósticos comunitarios y por eso hubo repercusiones en la salud de las poblaciones, ¿no? Para hablar del diagnóstico comunitario hay que saber cuál es nuestra comunidad, dónde está ubicada, por ejemplo, cómo influye, eso creo que lo ven hasta fisiología el siguiente año, no sé si lo vieron en bioquímica ya, les fallo, no me acuerdo, pero cómo afecta los niveles de hemoglobina en sangre, la altura a la que vivimos, ¿no? Y de por qué algunos deportistas hacen campamentos de altura, cuál es el proceso fisiológico detrás de ubicar y saber a qué altura sobre el nivel del mar estamos, ¿no? Eso es algo bien importante. Es una comunidad de adultos mayores, es una comunidad en su mayoría joven, de niños o jóvenes adultos. ¿Cuáles son esas características demográficas de la población? Y no solamente eso, sino también comprender, como lo vimos, sí estaba en nuestro temario lo de la transición demográfica y la transición epidemiológica, ¿no? Si mal no recuerdo, sí lo vimos. Es que creo que fue durante Durante el paro paro. y creo que no lo vimos a profundidad, pero dentro de esta transición demográfica que condiciona también una transición epidemiológica, hay ciertos indicadores que se deben de revisar y de analizar para poder decir en qué fase de la transición demográfica estamos, que son particularmente la tasa de fecundidad, la esperanza de vida y la tasa de mortalidad, ¿no? También está la tasa de nacimientos, pero bueno, es más importante la tasa de fecundidad. Y pues bueno, tendríamos que haberles explicado por qué y cuál es el objetivo de estos indicadores y cómo se interrelacionan, pero bueno, es importante conocerlos. Perfil epidemiológico no solamente de qué se está enfermando o cuáles son las enfermedades más frecuentes en una población, sino también muchísima atención a lo que son los determinantes sociales, ¿no? Que ya también vimos que es parte del quehacer epidemiológico, poder conocer estos determinantes sociales. Recursos disponibles. Cuando yo hice mi servicio social, hace ya muchos años, cuando yo hice mi servicio social, llegué a una comunidad apartada en la Sierra Gorda de Guanajuato y teníamos un proyecto por parte del gobierno del estado de Guanajuato en el que querían poner baños secos en las comunidades, ¿no?
con ciertos productos, particularmente polvos, que la gente se frotaba en el cuerpo y hacían a las veces de higiene, ¿no? Por eso se decían baño seco, porque como no hay agua entubada, bueno, en esa comunidad no hay agua entubada, pues no era factible pensar en que pudieran bañarse con agua y con jabón todos los días, ¿no? Entonces, a pesar de que se tenían esos recursos disponibles, la comunidad no aceptó los baños secos porque, uno, no les gustaban, dos, no se apegaban a sus usos y costumbres, y tres, pues nadie le interesó, nadie lo quiso tener en su casa, nadie tenía espacio, total que no hubo interés y terminamos regresando a los baños secos porque pues, el médico pasante que estaba en ese momento, muy maleta, por cierto, recién desempacado de la facultad, pues tenía idea de que todo era como nos lo habían enseñado en el hospital, en la ciudad, y llego a la comunidad y tengo un choque terrible y aprendí mucho, pero es muy complicado, ¿no? Entonces, a pesar de que se tenían los recursos disponibles, no era un problema prioritario, es decir, para la comunidad como tal, y sus características no era algo que se hubiera que resolver de manera inmediata, no había prioridad alguna. Y pues bueno, terminamos rechazando esos baños, ¿no? Esos baños secos. Para hacer el estudio epidemiológico, que es parte del diagnóstico de salud, pero hay que recordar que la epidemiología tiene ciertos principios y métodos que se aplican para el control de los problemas sanitarios y generalmente se enfocan en un problema, ¿no? Tratamos de abordar un problema individual en la comunidad, aunque bueno, hay problemas que tienen orígenes y determinantes comunes que podrían abarcarse con una misma intervención, como lo fue COVID-19 y sarampión en su momento en 2020, que bueno, no se despertó ahí el sarampión por las medidas que se estaban tomando para COVID-19, ¿no? Entonces, para este estudio epidemiológico como parte de un diagnóstico de salud en la comunidad, hay que definir un problema, hay que justificarlo, como ya lo vimos, sí creo que, no sé si también fue durante el paro, lo de los distintos, al menos fundamentos de los diseños de estudio epidemiológicos, ¿no? ¿Cuáles son las características que tienen? Cómo vamos a hacer la recolección de datos, cómo se va a hacer la análisis e interpretación, que eso tiene mucho que ver con lo que vimos de estadística y epidemiología, y cómo vamos a priorizar esos datos que tenemos, cómo los vamos a priorizar sobre otros, ¿no? Que eso es bien delicado y bien importante, ¿no? Alguien que no haya participado todavía, con lo que saben hasta ahorita, bueno, que todavía no llevan microbiología, pero ¿qué priorizarían en este momento? ¿Vacuna contra sarampión o vacuna contra poliomielitis? Si les dicen, tengo 10 pesos para comprar vacuna, ¿qué vacuna compran? Pues La la de de sarampión. Sarampión, para que dentro de 2 años tengamos problemas con poliomielitis, que fue lo que nos pasó con sarampión, ¿no? Priorizamos COVID, compramos COVID y tómala, nos llegó sarampión. No hay respuestas buenas ni malas, ¿no? O sea, eso es, en un diagnóstico de salud, en un estudio epidemiológico, no hay respuestas buenas ni malas. No se acongojen. El 99% de las veces la respuesta más obvia, fácil y sencilla es la mejor. Pero hay que tener todos los elementos sobre la mesa, porque si no, no podemos priorizar. En un país pobre como el nuestro, es decir, pues si tengo el incendio, voy a gastar en apagar el incendio. Espero que el incendio dentro de 3 años no me llegue. Pero ahorita tengo este problema y obviamente es el problema que voy a atender, ¿no? Y la priorización involucra dejar sin atender otros problemas. ¿Sale? Eso es la priorización. Tengo muchos problemas. ¿Cuáles voy a atender primero? ¿No? Entonces, la toma de decisiones involucra priorización, involucra dejar desatendidos otros problemas, porque los recursos son finitos y los problemas, esos sí son infinitos. Siempre va a haber un problema nuevo y un problema nuevo y un problema nuevo, ¿no? El cuento de nunca acabar. Entonces, si no sabemos bien para qué estamos haciendo este diagnóstico, para qué estamos estudiando, no vamos a poder tener un buen diagnóstico y lo van a ver cuando empiecen a ver
a sus pacientes, ¿no? Si no preguntamos bien, si no exploramos bien, si no obtenemos datos, si no sabemos interpretar bien los estudios de laboratorio, no vamos a tener un buen diagnóstico. Mi maestro decía, el doctor Víctor Rosas González, decía que si uno no sabe o al menos no tiene una idea de qué tiene el paciente cuando lo va a entrar, pues bueno, entonces fracasamos como clínicos, ¿no? ¿Alguien se acuerda? Y si no se acuerdan, vean sus notas o googleenlo o algo. ¿Cuáles son los diseños de estudio? ¿Se acuerdan cuáles son los diseños de estudio? Lo vimos y lo vamos a utilizar ahorita, entonces sí necesito que sepan cuáles son los diseños de estudio. Ana Lucía, ¿te acuerdas cuáles son los diseños de estudio? Ay, no recuerdo bien, doctor, pero voy a checar. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cuáles son los diseños de estudio? Híjole, eso rompe el corazón a cualquier epidemiólogo, ¿eh? De verdad, de verdad. No, no, Bueno, no. eh, chale. Está bien, vamos a hacer un breve recordatorio de lo que son los diseños de estudio, pero bueno, esto es algo que deberían de estar familiarizados bastante, ¿no? Esto lo deberían de conocer y manejar un poquito más. Vamos a hablar así rapidísimo, express, de lo que son los diseños de estudios epidemiológicos, ¿no? Entonces, tenemos una disculpa, no se ve la fuente. Este es del libro Epidemiología y Salud Pública de la doctora García de la Torre. Tenemos dos tipos de estudios: los experimentales, que los ven hasta acá arriba de la pirámide, los experimentales, y los observacionales. Los estudios experimentales obviamente forman parte de la epidemiología experimental y se distinguen porque son los estudios que tienen una mayor solidez metodológica. ¿Por qué? Porque se dicen experimentales o pseudoexperimentales porque se ejerce cierto control sobre la variable independiente. Entonces tenemos ahí los ensayos clínicos, los ensayos comunitarios. Ahorita vamos a retomar y vamos a hablar sobre ensayos comunitarios. Los estudios o los diseños observacionales, hay dos: los que son analíticos y los que son descriptivos. Dentro de la epidemiología analítica tenemos los estudios de cohorte, los estudios de casos y controles, y los que se han denominado, dependiendo de la escuela, de donde uno haga o donde uno estudie, salud pública, epidemiología, los estudios transversales analíticos. Los estudios observacionales descriptivos o que forman parte de la epidemiología descriptiva son los estudios transversales, los estudios ecológicos, perdón, y la serie de casos o las series de casos, ¿no? Vamos a platicar rápidamente de ellos, ¿no? Los estudios de caso o los reportes de caso son como, por ejemplo, cuando inició COVID, pues no sabíamos bien ni cuáles eran sus factores de riesgo, ni su mecanismo de transmisión, ni sabíamos cómo se comportaba en las comunidades, muchos etcétera, ¿no? Entonces hicimos reportes de casos, series de caso, y lo primero que se publicó sobre COVID fueron series de caso, que nos facilita o nos ayuda a entender el comportamiento de la enfermedad. Después tenemos el estudio ecológico de conglomerado, en donde su unidad de análisis, como lo podemos ver en la columna de acá a la derecha, esos son las poblaciones o los grupos. Después vienen los estudios transversales o estudios de encuesta o encuestas transversales, que personalmente me parece redundante, pero bueno, también es un término que se ocupa, en donde ya estudian al individuo. ¿Cuál es la diferencia entre el estudio transversal y los demás diseños observacionales y los experimentales? Que se hace una sola medición en el tiempo. Ya más o menos se acuerdan, ya más o menos se van acordando. Entonces, el diagnóstico de salud se ajusta más a un estudio transversal, porque hacemos una sola medición en un solo momento para saber cómo se encuentra nuestra comunidad. ¿De acuerdo? ¿Sí me siguen hasta acá? Sí, sí, sí. Sí, doctor. Hablen ahora o callen para siempre. A veces está la sesión espiritista, ¿no? ¿Me escuchas? ¿Me están ahí?
ni responden, pero bueno. No, Entonces, sí. asumimos que se trata de un estudio descriptivo, transversal, por estas características que hemos dicho, ¿no? Se enfoca más que a buscar factores de riesgo o a ver la evolución de un padecimiento a lo largo del tiempo, se enfoca más en describir su situación actual. Así como los estudios transversales nos permiten medir prevalencia, ¿qué diseño nos permite evaluar incidencia? Los estudios, ¿cómo se dice? Analíticos, ¿no? ¿Cuál? De los observacionales analíticos, ¿cuál nos permite medir incidencia? Empieza con C. ¿El de corte? El de corte, muy bien. ¿Y el de casos y controles, qué medida de frecuencia nos permite obtener? La prevalencia, ¿no? Ninguna. No, ninguno. Acuérdense, solamente el transversal nos da prevalencia, el estudio de cohorte nos permite medir incidencia, nada más. ¿De acuerdo? Ese es otro de los puntos del diagnóstico comunitario que se asocia más o se refiere más a un estudio transversal. Y esto sí era, supongo que fue pregunta de examen, los estudios transversales hacen una sola medición en el tiempo, nos permiten medir la prevalencia, algunos dicen que son más fáciles de hacer, pero la verdad es que no. Quienes hemos trabajado en encuestas, o sea, no, sí tienen su complejidad operativa. Es algo también caro y complicado hacerlos, pero bueno, se asume que son menos complicados que los estudios analíticos. Es factible hacerlo en la comunidad y bueno, es relativamente más accesible. Que bueno, si nos tocan comunidades donde estaba el centro de salud, pues así como que accesible no va a ser, ¿no? Entonces también tiene sus bemoles el hablar del diagnóstico comunitario. Entonces, de todo corazón les deseo, jóvenes, que cuando les toque irse a su servicio social, tengan la fortuna de irse a una comunidad donde no esté en riesgo su integridad física y su seguridad y puedan aprender. O sea, de verdad, yo fui una persona, no solamente un médico antes y después de mi servicio social, fui una persona diferente cuando por fin regresé a mi casa y lloré mucho en mi servicio social. Y espero que ustedes encuentren, aunque lo hagan aquí, pero que encuentren esa transformación, esa experiencia de vida en su servicio social y hagan un diagnóstico de salud. ¿No? Entonces, para nosotros, yo tengo un conflicto con esto de médico general. A mí eso de médico general no me gusta. Nuestro título dice médico cirujano. Su título va a decir médico cirujano, médica cirujana. Pero somos médicos de primer contacto, ¿no? Es decir, porque el médico de primer contacto, los médicos cirujanos, estamos preparados para atender los principales problemas de salud de nuestra población, que requieren una menor cantidad de recursos y tecnología, pero así como que general me suena así como que del montón, y no somos del montón, ¿no? Como médicos de primer contacto. Entonces, conocer nuestro diagnóstico de salud en nuestra comunidad nos permite saber, incluso estudiar cuáles van a ser los problemas que más frecuentemente nos van a llevar. Nos permite decidir y orientar acciones preventivas en nuestra comunidad. Es decir, si yo sé cuántos niños menores de 5 años tengo y conozco su estatus de vacunación, yo puedo priorizar qué biológicos debería llevar hasta la punta de la sierra para evitar desperdicios y garantizar que esa comunidad esté completamente protegida. Hay que fundamentar decisiones y sobre todo justifique intervenciones, ¿no? Seguido vemos de que, llegó el huracán y mandaron la brigada, pero ¿tienen idea cuánto cuesta tener a los equipos de salud en situaciones de esa naturaleza? Entonces es un dineral, ¿no? Y no es tan fácil decir vayan y hagan, porque hay muchas decisiones, muchos insumos y mucho dinero
detrás que no necesariamente se pueden tener, ¿no? Ustedes como médicos de primer contacto, como médicos generales que dice aquí la presentación, no solamente tienen que estar, yo digo despectivamente, de chocheros, ¿no? No solamente dándole medicamentos a la gente. Debemos ser capaces, a través de una actitud crítica y de un conocimiento amplio, de analizar el contexto, de detectar patrones, de justificar intervenciones y, muy importante, participar en la planeación, ¿no? Porque muy frecuentemente, y ustedes lo van a ver ya cuando inicien sus ciclos clínicos, particularmente en clínicas de primer nivel, yo estoy en el grupo Mi 3000, en el 95, me parece, en el 3195, 3395, no me acuerdo, que está en la CMF Tlalpan. A veces pareciera que la única labor del médico de primer contacto es llegar a su consultorio, dar la consulta y ya, cuando la participación del profesional que atiende directamente a los pacientes debería ser otra y debería de ayudar en la vigilancia epidemiológica, en esa parte de detectar patrones y sugerir y justificar intervenciones, ¿no? Eso también debería ser una parte importante. A ver, necesito 4 voluntarios. Y si no hay voluntarios, yo ahorita, así como los tengo acomodados en el Classroom, de arriba hacia abajo, no, de abajo hacia arriba los voy a ir diciendo. Bueno, ya está la primera. Galilea ya levantó la mano. A ver, Galilea, ¿qué es la presentación? ¿Qué es la prevalencia? Bueno, ya. Sí. Ay, perdón, la verdad no me acuerdo mucho, pero era el número nuevo, no, el número de casos ya existentes desde antes, o sea, de una enfermedad. Sí, porque incidencia es el número de casos nuevos. Entonces, prevalencia Ok. es el número de casos de una enfermedad, pero ya existentes. Sí, creo que sí, sí, no mal me acuerdo, perdón. No creas, a creer vamos a la iglesia. A la iglesia sí vayan a creer en lo que quieran. Aquí venimos a aprender y a generar conocimiento. Entonces, equivóquense con todo. Ustedes no tengan miedo. Digan, prevalencia es esto. ¿Pueden estar mal? Sí, todos nos equivocamos, pero esa es la manera en la que podemos aprender. Entonces, ustedes, sin miedo. Ok, prevalencia, casos existentes, perfecto. Nicolai, incidencia. Ah, no, Ah, Areli, pues perdón, son. no, perdón, Nicolai. Está primero Areli. Areli, por favor. Ah, sí, bueno, como dijo esta Gali, pues eran los casos nuevos de alguna enfermedad que pues aparecen en una comunidad o en alguna en una población, Ok, y así. Bueno, de lo que me acuerdo era eso. ok. A ver, Nicolai, entonces, ¿cuáles son los puntos que diferencian la prevalencia de la incidencia? Pues, ¿puntos? ¿Qué es lo que hace diferente a la prevalencia de la incidencia? Ah, bueno, es que la prevalencia mide casos ya existentes Ok, y la incidencia, pues nuevos. espérame. Sí, Primero, el tipo de casos. Ok, para la sí. prevalencia son casos, Incidencia, para la prevalencia son casos uy. existentes, no son casos que ya Sí, están, son casos casos existentes. existentes. Sí, Entonces, para la incidencia, Nicolai, son casos nuevos. casos nuevos. Ok, Sí. esa es la primera diferencia. ¿Qué tipo de casos estamos midiendo? La segunda diferencia, ¿cuándo se mide? La prevalencia se mide en, híjole, no, No, es que, no, espérame. Ok, espérate, aguanta. Leslie Ok. tenía su mano levantada, ya la bajó, pero Leslie, por favor, ayúdanos. La prevalencia, ¿cuándo se mide? Leslie, decían en mi colonia, no te hagas guaje, ¿Mande? Leslie. No, 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 pero es que levanté la mano, pero se me está cortando el internet bien feo. ¿Qué me, Ok. qué me preguntó? Ya dijimos que la prevalencia es en casos existentes y la incidencia es en casos nuevos. La pregunta es, Ajá. ¿cuándo se mide una, cuándo se mide otra? Las prevalencias y las incidencias. La prevalencia y la incidencia, ¿cuándo se mide una y cuándo se mide otra?
¿Me explico con la pregunta o no? Mm, Porque también puedo yo tener una Sí, sí, deficiencia en la sí. Es que enseñanza, le digo ¿no? que se me corta el internet, pero las incidencias se miden durante un periodo de tiempo y las Exacto. prevalencias pueden ser medidas en un momento específico o en un periodo en que cuentan todos los casos existentes que tienen. Muy bien, pero bueno, la prevalencia puntual la prevalencia básica, perdón, la vamos a dejar a un lado. Entonces, ya tenemos ahí prevalencia, son casos existentes en un momento. Incidencia, casos nuevos en un periodo. ¿Sale? ¿Sí nos queda claro eso? ¿Sí nos queda a todos claro? Sí, ¿verdad? Sí, Si sí, no, ahí sí. preguntan. Ahí preguntan. Sale. Órale, pues. Yael, ¿qué es una tasa? Tasa, Obviamente los demás vayan leyendo, vayan repasando, vayan buscando porque les va a tocar. Entonces, ¿qué es una tasa, Yael? puede ser una medida, pero la verdad, me acuerdo que tiene relación con la mortalidad, con la mortandad, pero no me acuerdo qué es en sí. Ok, muchas gracias, Rafael. Una división, ¿no? ¿Es un cociente? Sí, vamos bien. Ujú. Las tasas, las razones y las proporciones son divisiones, son cocientes. Sí. ¿Cuáles son las características de la tasa? Es que son los eventos entre la población. Los eventos en la población. O sea, eventos en el numerador y en el denominador la población. Sí, pero ¿cuál es la característica particular de la tasa? A ver, Pues no, chavos, compara, bueno, salvo que la doctora Mujica diga otra cosa, o sea, hablamos de que esta es una actividad integradora, el diagnóstico de salud. Entonces, hay muchas cosas que para tratar esto ya deberíamos de darlas por hecho. Edith, adelante. Ay, que la tasa tiene como variable el tiempo y mide la velocidad del cambio, algo así. No sé. Sí, sí, Edith, muchas gracias. No digan no sé, no digan creo, ustedes seguros. Si van a meter las patas, métanlas completas al lodo. Ustedes seguros, eso de verdad les va a cambiar la vida como estudiantes de medicina. ¿Seguros? ¿Se equivocan? Sí, porque miren, estén seguros o no, duden o no, se van a equivocar. Entonces, pues ya pierdan ese miedo, equivóquense con toda la confianza. Equivóquense mientras que no tengan cédula profesional que perder. La tasa, como bien lo señala Edith, muchas gracias, involucra el tiempo, ¿no? Eh, las razones, tanto numerador como denominador, son conjuntos independientes. Y las proporciones, el numerador es un subconjunto del denominador. Espero que me entiendan, que me explique. Si no, pues bueno, repasen. O sea, quiero que se comprometan a repasar diseños de estudios epidemiológicos, cuáles son las distintas mediciones que utilizamos en epidemiología, en estadística, qué es una tasa, qué es una razón, qué es una proporción, para que podamos abundar y avanzar más en esta parte del diagnóstico. Y bueno, yo sugeriría que pues tal vez la siguiente sesión se pueda iniciar con una evaluación formativa, porque sí creo que como que nos está fallando esto, que es súper importante para entender lo que es un diagnóstico de salud comunitario. Entonces, doctora, no sé qué le parezca. Mm, la próxima clase, eh, les voy a dejar una guía, pero la tienen que contestar y la van a subir para que no se estresen porque tienen examen de bioquímica, anatomía, no sé, algo así el sábado, ¿no?
Entonces, ¿Departamental? ajá, sí. Entonces, por eso este viernes no les vamos a hacer ese examen, pero sí les voy a dejar una guía para que la contesten y nos la entreguen y el miércoles la vamos a resolver aquí. A les vamos a hacer las preguntas a ustedes. Entonces, sí es importante que resuelvan esa guía porque sí es importante. Yo sé que están estresados por sus exámenes departamentales, pero pues también le tienen que echar ganas a nuestra materia porque vale lo mismo. Sí, Jimena. Doctora, una pregunta, ¿no la próxima semana tenemos el examen? Ay, sí es cierto. De hecho, les vamos a hacer su examen, pero les voy a incluir de todo, ¿eh? Van a hacer chorrocientas mil preguntas. Sí, yo creo que mejor no, doctora, que se les incluya de todo. Sí, les vamos a tener que incluir de todos los temas que hemos visto, porque parece ya era que nada más estudiaron para el departamental y pasaron y ya no les importó más. Sí, bueno, pues no sé, doctora, ya son 10 para la hora, entonces no sé si quiera que continuemos con esto. No, no, Yo ahí nada le más dejamos. quisiera decir que cuando yo estudié en la prehistoria allá en el siglo pasado, teníamos hasta 4 departamentales por semana. Y cuando era el departamental, si el departamental era de 7 a 9, salíamos y continuábamos con nuestras clases. Y había día normal de actividades y seguíamos, ¿no? Y nada más íbamos al departamental. Entonces, yo sé que ustedes pueden, convénzanse de que ustedes pueden, porque si no, no van a poder. Entonces, no se estresen, eso no resuelve nada. Estresarse y llorar no ha resuelto nada en la historia de la humanidad. Libera, de verdad libera, llorar libera muchas veces, pero pues también ustedes a dónde se metieron, oigan. O sea, pero bueno, échenle ganas y van a ver, en unos 15 años se van a estar riendo de esto. Tarda mucho, pero van a ver que conforme empiecen a sobrepasar sus límites y a obtener, aunque sea pequeños logros, les va a ir mejor y van a ver que esto vale mucho la pena, pero pónganse a estudiar, chale. Por ahí habían levantado una mano, Leslie. Creo que sí fue Leslie. No, es que él iba a poner un emoji, justo el que puse, pero se le mandó la manita. No. Siga Muy usted. bien. Bueno, pues doctora, no sé si quiere agregar algo más No, de lo nada más poco que alcanzamos a ver. pero sí tenemos, o sea, para que podamos aplicar todo lo que hemos visto, tienen que estudiarlo. Si no, se les va a complicar y se les va a hacer muy pesadas estas últimas clases y no le van a encontrar sentido a la salud pública, ni a la epidemiología, ni a nada, ¿no? Entonces, les deseamos mucha suerte en sus departamentales, que ya están en sus semanas de departamentales intensos, pero además de eso, también comprométanse por la salud de sus pacientes. Échenle ganas. Y cuando yo estudié, los departamentales, los resultados imprimían las listas y las pegaban ahí en los pizarrones afuera de los departamentos. Es decir, todo mundo sabía que sacaste. También era muy bueno eso. Pero qué bueno que ya no lo hacen. Eso sí está muy manchado para que vean, ¿no? O sea, sí soy burro, pero déjenme ser burro a mí solito y en privado. O sea, sí, eso sí, qué bueno que ya no está. Eso sí era muy feo. Pero bueno, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión.